India supera ya los 400.000 muertos por COVID-19, eso según datos oficiales, pero muchos expertos estiman que el balance de fallecidos supera el 1.000.000, tras el virulento aumento de casos en abril y mayo. Esta ola se atribuye a la variante Delta, más contagiosa, y a la catastrófica gestión de la pandemia por parte del gobierno de Narendra Modi, que anunció en enero que el país había superado la pandemia. India sigue luchando contra una segunda ola de coronavirus con altas tasas de infección y muchas muertes. Sin embargo, una buena parte de los casos ni siquiera se registra, especialmente en las zonas rurales. Aquí a menudo no hay ni siquiera la posibilidad de hacerse un test o de recibir tratamiento. En un pequeño pueblo del estado de Uttar Pradesh, muchas personas murieron repentinamente, tenían fiebre. Todo indica que se habían contagiado de COVID. Este mes ha sido muy duro para Sid Chauhan. Su hijo Hasim ha tenido fiebre y problemas respiratorios. Chauhan, que se gana la vida criando ganado, consiguió finalmente un auto para llevarlo al hospital, donde dio positivo en la prueba del coronavirus. Al cuarto día le dieron de alta, no porque estuviera mejor, sino porque había acumulado una factura de unos 1.500 euros. Hasim trabaja como jornalero y gana 5 euros al día cuando consigue trabajo. No mejoró nada en el hospital. Conseguimos con mucha dificultad un cilindro de oxígeno para la casa. Tuve que pedir prestado a varias personas, pues no teníamos ni una rupia, pero por un hijo haces lo que sea. Esta familia de 30 miembros vive hacinada. Han tenido suerte de que nadie más se enfermara de gravedad y más suerte aún de disponer de un diagnóstico. Son muchos los que enferman en este pueblo ubicado a 100 kilómetros de la capital. Pero aquí no hay pruebas COVID. En este pueblo no hay salud pública. Los pequeños consultorios privados como este son el único recurso y han recibido cientos de consultas de pacientes febriles durante este último mes. No cuentan con los medios necesarios para tratar el coronavirus y derivan a los pacientes a la ciudad. Pero el tratamiento es caro y con el toque de queda es muy difícil viajar. Sunil Kumar tiene auto y pudo pagar el tratamiento para su padre y hermanos. Incluso consiguió camas por medio de un contacto. Pero la semana pasada murieron los 3. Los médicos pidieron a la familia que se encargaran de las medicinas, pero les vendieron placebos. El hospital, desbordado, cobró el triple de lo normal por los servicios. Kumar se muestra escéptico sobre el número de muertes que se registran en el país. A los 3 días de la muerte de mi padre, seguí recibiendo llamadas de las autoridades preguntando por su salud. Les dije que había fallecido. Ni siquiera sé si su muerte se contabilizó en las estadísticas. El día que murió mi padre vi cómo sacaban del hospital 8 cadáveres, 2 de ellos mis familiares. Las muertes por fiebre van en aumento. Yamil Chauhan, trabajador social, describe lo que ha estado sucediendo. Primero tienen fiebre, luego se quedan sin aire. Muchos mueren en casa. En esta casa murió alguien, en esa también. Chauhan dice que solo en este cementerio hay 50 tumbas nuevas. Los vecinos aseguran que los casos empezaron a aumentar después de que se celebraran mítines para las elecciones el mes pasado. Chauhan empezó a hacer una lista de las muertes. La mayoría tuvo fiebre y dificultades para respirar. Prácticamente ninguna de ellas se ha registrado como muertes por coronavirus. Todos los días muere alguien. Nadie se ha sometido a pruebas. No nos han dicho tampoco nada sobre la vacuna y no nos ha visitado ningún médico. Este pueblo se ha mantenido al margen de la pandemia durante el último año. Ahora sus habitantes están aterrados. Temen que, a medida que aumente el número de casos en las zonas urbanas, el coronavirus cause estragos también aquí. Y conectamos ahora con el doctor Gerardo Álvarez Uría. Es director de enfermedades infecciosas del Hospital de Batalapalli, en el distrito de Anantapur, en el sur de la India. Doctor Álvarez Uría, muchas gracias por conectar con nosotros. La ONG Vicente Ferrer, en la que usted trabaja, tiene 3 hospitales rurales en Anantapur. Cuéntanos, ¿cómo se está viviendo en esa zona la pandemia?
Bueno, estamos viviendo unos meses muy duros porque el número de pacientes no es muy superior al número que podemos acoger en nuestros hospitales y hay mucha gente que anda de hospital en hospital buscando camas donde ingresarse y como decían en el vídeo, hay muy pocas camas, son escasas y los precios han subido, se han triplicado o cuadriplicado. Y bueno, las zonas rurales acumulan el 70% de la población en la India, pero solo el 30% de los escasos recursos sanitarios. Por lo que acabamos de ver en el vídeo, la gente parece abandonada a su suerte y está siendo además víctima de todo tipo de abusos. Sí, hay que pensar que el 70% de la población india vive en zonas rurales y allí es donde hay menos hospitales ni sitios donde puedan atender si se ponen enfermos. Ni siquiera hay métodos para diagnosticar el coronavirus o hay muy pocos y luego por el lockdown, el toque de queda, es muy difícil transportar a pacientes que se ponen enfermos a las ciudades donde están los hospitales grandes. Y bueno, se calcula que unos 230 millones de indios cayeron en la pobreza el año pasado debido a la pandemia. Las mujeres y los jóvenes son los más afectados. La gente entonces está ante una emergencia múltiple. Cuéntenos. Nosotros vemos tragedias humanas todos los días. A veces hay familias enteras que han perdido la mitad o más de la mitad de las personas de la familia. Muchas veces, además, es el hombre, el marido, son personas jóvenes de unos 30, 40, 50 años que son la base económica de las familias aquí en la India rural. Y las mujeres quedan viudas, quedan con una situación económica muy difícil y también estamos viendo muchos niños huérfanos que se han quedado sin padres. Es una situación ya no solo para la gente que muere del coronavirus, sino toda la gente que depende de esas personas. Sí, y solo cerca de un 5% de toda la población adulta ha sido inoculada por completo en la India. ¿Por qué va tan despacio la campaña de vacunación, irónicamente, en el mayor fabricante de vacunas del mundo? Es verdad que la India produce muchas vacunas, pero hay que pensar que la población india es de 1.400 millones de personas. Entonces, ha habido una falta de planificación porque al principio, después de la primera ola, cuando estábamos mejor, no teníamos tantos casos, quizás se habría que haber acelerado la vacunación y para que la segunda ola y la tercera ola, que probablemente venga más tarde, fueran más suaves. Ahora sí que se está produciendo, las compañías farmacéuticas han empezado a acelerar el proceso de fabricación de vacunas, pero claro, no se puede vacunar a 1.400 millones de habitantes, de personas, de forma rápida, porque necesitas una cantidad de vacunas que no se pueden fabricar. Doctor Álvarez Uría, ¿y qué se sabe de una mutación adicional en la variante Delta, llamada Delta Plus, detectada en algunas regiones de la India y que parece que podría ser incluso más contagiosa que la Delta? Sí, la variante Delta es una de las principales causas de esta segunda ola aquí en la India, que se ha propagado de forma rapidísima y con un número grandísimo de pacientes en un corto espacio de tiempo, ¿no? Esto pasa cuando el virus está mutando todos los días. Hay a veces que las mutaciones les producen efectos favorables para el virus o efectos no favorables, pero esto ocurre sobre todo cuando el virus está replicándose, contagiando a muchísimas personas y replicándose de forma indiscriminada. El virus cambia. Y una de las mutaciones que se ha visto ahora, que es esta variante Delta Plus, que afecta a la proteína de la espícula del virus. Y no sabemos muy bien todavía el significado clínico, el significado que va a tener esta mutación,
Pero sí, el gran miedo, la gran preocupación es que se modifique la proteína de la espícula y que se haga cierta resistencia a las vacunas que tenemos ahora mismo, que todas las vacunas actúan sobre esta proteína del virus. Pues bueno, habrá que esperar a ver. Doctor Gerardo Álvarez Uría, de la ONG Vicente Ferrer en la India. Muchas gracias por estas informaciones. Muchas gracias a usted, Irene. Y seguimos en la India, donde las aguas del Ganges rebosan de muertos de COVID-19. Y es que por falta de espacio o de recursos, muchas familias del norte y el este del país se vieron obligadas a entregar los cuerpos de sus seres queridos a las aguas de este río sagrado para los hindúes. Un cuerpo flotando en el Ganges. El río más sagrado de la India se ha convertido en un cementerio. Las inundaciones han provocado la crecida del río, sacando a la superficie cientos de cadáveres. Se cree que la mayoría son víctimas de la segunda oleada de COVID-19 en la India, durante la cual los crematorios no pudieron hacer frente a la demanda. Los cuerpos fueron arrojados al río y después aparecieron flotando en el agua. Las autoridades locales están organizando las cremaciones. Como pueden ver ahí, se está apilando madera. Pero como el nivel del río está subiendo, muchos cuerpos acabarán en el agua y aumenta el riesgo de contaminación de las aguas. Las cremaciones que las familias no pueden pagar se están llevando a cabo en la orilla del río. Más de 1000 cadáveres han aparecido aquí desde mayo. Los profesionales de la salud acusaron al gobierno indio de falsear las cifras del coronavirus para ocultar el verdadero número de muertos. La cifra oficial ha superado los 400.000. Pero los cientos de cadáveres que el Ganges saca a la luz sugieren que la cifra podría ser mucho mayor. Y hasta aquí nuestro especial sobre la COVID. Gracias por su confianza y cuídense mucho. Hasta pronto.